Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de información superíndice 3N sobre todo lo que concierne a nuestros actores favoritos de Turquía. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un nuevo vídeo cargado de noticias jugosas. Hoy tenemos un tema que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Lo han adivinado. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles razones de su repentina escapada a Italia. Y no se trata de unas simples vacaciones, no, seu más menos horas y seu más menos horas. Hay mucho más de este viaje que lo que se ve a simple vista. La prensa turca es que arde. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. A su estar al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas que les traigo cada semana. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios y por estar siempre presentes. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, los adoro. Ahora sin preámbulos, con monos superíndice 3 modos, agarremos nuestras palomitas, o lo que tengan a mano y prepárense porque el chisme es a punto de explotar. Empecemos. La noticia saltó superíndice 3 como una bomba, literalmente. De repente fotos y vídeos de Demet y Can juntos, paseando por las calles de Roma, comenzaron a circular por las redes sociales. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje, de una ilusión superíndice 3N creada por fans desesperados por verlos juntos de nuevo. Pero no, las imágenes eran reales. Demet Özdemir y Can Yaman estaban en Italia. Pero copyright a Can juntos? Después copyright de tanto tiempo, de tantos rumores de distanciamiento, de tantas vidas separadas, ¿por copyright esta repentina reunión superíndice 3N en la ciudad eterna? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y por supuesto, la que voy a intentar responderles hoy. Primero, debemos recordar un poco la historia de esta pareja. Demet y Can saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay Jaro Madrugador, donde interpretaron a Sanem y Can, dos personajes que vivieron una historia de amor apasionante, llena de altibajos, de celos y de reconciliaciones. La química entre ellos era innegable, tanto que la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Aunque al principio intentaron negarlo, finalmente terminaron confirmando su relación superíndice 3N, para deleite de sus fans, quienes los bautizaron como Candem. Su noviazgo fue seguido de cerca por la prensa y por sus seguidores, que celebraban cada foto, cada mensaje y cada aparición superíndice 3N pública juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de celos, de infidelidades. Y aunque ambos intentaron mantener la calma y desmentir las especulaciones, finalmente anunciaron su ruptura. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Después copyright de la separación superíndice 3N, tanto Demet como Can siguieron con sus vidas y con sus carreras. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda fastuosa que fue cubierta por todos los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Sin embargo, este matrimonio tampoco duró superíndice 3 mucho. Después copyright de menos de una o más menos Demet y Oyuzhan se divorciaron, dejando a todos sorprendidos y pregunto, ¿dónde copyright ha pasado? Por su parte, Can también copyright N ha tenido varias relaciones sentimentales desde su separación superíndice 3N de Demet. Su última relación superíndice 3N conocida fue con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó superíndice 3 a comprometerse. Sin embargo, este compromiso también copyright N se rompió superíndice 3, dejando a Can nuevamente soltero. Ahora bien, volviendo a la actualidad, copyright significa esta escapada a Italia? ¿Es una reconciliación superíndice 3N? ¿Es una simple amistad?
¿O hay algo Moon S de True S de todo esto? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, las especulaciones no han tardado en surgir. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que la pareja se ha reconciliado y que es N intentando darse una segunda oportunidad. Otros, en cambio, afirman que se trata de una simple amistad y que han coincidido en Italia por motivos laborales. Pero ¿cuál es la teoría que Moon S suena en los pasillos de la televisión superíndice 3N turca? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Al parecer, hay rumores muy fuertes de que Demet y Can estarán en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. Con diéresis su, lo han oído bien. Una nueva serie de Demet y Can. Según estas fuentes, la serie será una producción superíndice 3N italiana y se grabará en varias ciudades de Italia, incluyendo Roma, Florencia y Venecia. La trama será una comedia romántica similar a Erkenci Quay, pero con un toque Mood S moderno y actual. Y por supuesto, la química entre Demet y Can será el plato fuerte de la serie. Si esta información superíndice 3N es cierta, la escapada a Italia tendrá todo el sentido del mundo. Demet y Can estarán reunidos para negociar los copyright minos de su participación superíndice 3N en la serie, para conocer al equipo de producción superíndice 3N y para visitar las locaciones de rodaje. Además, será una excelente manera de generar expectación superíndice 3N entre sus fans y de promocionar la serie antes de su estreno. Pero ¿por qué copyright Italia? ¿Por qué copyright no Turquía? Bueno, aquí también copyright N hay varias teorías. Algunos creen que la producción superíndice 3N italiana es dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en la serie y que ofrece mejores condiciones laborales para Demet y Can. Otros, en cambio, afirman que la pareja prefiere grabar en Italia para alejarse de la presión superíndice 3N medio, tica turca y para tener esa privacidad. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo en una serie ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de deseos y de esperanza. Muchos o más menos han con verlos nuevamente enamorados en la pantalla y copyright N sabe, tal vez también copyright N fuera de ella. Ahora bien, no todo es color de rosa. También copyright N hay quienes se muestran copyright ticos ante esta posibilidad. Algunos creen que Demet y Can ya no tienen la misma química que antes y que una nueva serie juntos podrá ser un fracaso. Otros, en cambio, afirman que la pareja solo estuvo buscando generar publicidad y que no tienen ninguna intención superíndice 3N de reconciliarse. Y luego el tema de las exparejas. CEU superíndice 3 mo reaccionaru N o yuzan co párrafo y diletta leota ante esta posible reconciliación superíndice 3N? ¿Se sentiru N celosos? ¿Se sentiru N traicionados? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que este tema va a dar mucho de copyright hablar en los superíndice 3 duas. Mientras tanto, Demet y Can siguen disfrutando de su estancia en Italia. Han sido vistos paseando por las calles de Roma, visitando museos, comiendo en restaurantes y disfrutando de la gastronomía italiana. Se les ve relajados, felices y CEU superíndice 3 blices. Y aunque no han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial, sus gestos y sus miradas dicen mucho. En una de las fotos que circuló superíndice 3 por las redes sociales, se puede ver a Demet y Can sentados en una terraza, tomando un café copyright. Demet sonriendo y mirando a Can con una mirada de complicidad. Can, por su parte, escuchando atentamente a Demet y respondiendo con una sonrisa. En otra foto se les ve caminando juntos por las calles de Roma, tomados de la mano. Lo han oído bien. Tomados de la mano. Estas imágenes han desatado la locura entre sus fans, quienes ven en ellas una prueba irrefutable de que la pareja se ha reconciliado. Sin embargo, también copyright N hay quienes creen que se trata de un simple gesto de amistad, y que no hay que sacar conclusiones apresuradas. En fin, la verdad es que solo el tiempo dirá copyright pasando realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a todas las novedades y a todos los rumores.
Y por supuesto les mantendré copyright informados de todo lo que vaya sucediendo. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que significa esta posible reconciliación superíndice 3N para sus carreras. Tanto Demet como Can han tenido mucho con diéresis copyright cito por separado. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Can por su parte ha trabajado en proyectos internacionales y ha logrado construir una su superíndice 3 lida carrera en Italia. Sin embargo, no podemos negar que su mayor con diéresis copyright cito fue Erkenci Quay. La serie los catapultó superíndice 3 a la fama mundial y los convirtió superíndice 3 en dos de los actores más populares de Turquía. Y aunque han intentado alejarse de esa imagen, lo cierto es que siempre serán recordados como Sanem y Can. Por lo tanto, una nueva serie juntos podrá ser un gran impulso para sus carreras. Les permitirá reconectar con sus fans, mostrar una nueva faceta de su talento y consolidar su posición superíndice 3N como dos de los actores más importantes de Turquía. Además, una serie grabada en Italia les abrirá las puertas al mercado internacional y les dará la oportunidad de trabajar con profesionales de otros países. Pero también copyright hay riesgos. Si la serie no tiene con diéresis copyright cito, podrá dar más menosar su imagen y afectar sus futuras oportunidades laborales. Además, la presión superíndice 3N medio urtica y las expectativas de sus fans podrán ser demasiado altas y afectar su relación superíndice 3N personal. En fin, la decisión superíndice 3N de volver a trabajar juntos es una decisión superíndice 3N difícil y arriesgada. Pero si Demet y Can están dispuestos a asumir esos riesgos, podrán cosechar grandes recompensas. Y si además de trabajar juntos, se dan una segunda oportunidad en el amor, sus fans estarán encantados. Pero ¿qué copyright piensan ustedes? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en una serie? ¿Creen que se han reconciliado? ¿O simplemente son amigos? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N. Y ahora antes de terminar, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y no podemos dar nada por sentado. Pero la verdad es que la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo es muy emocionante y nos mantiene a todos en vilo. Así que estemos atentos a las superíndice 3 y más noticias y esperemos que pronto tengamos una confirmación superíndice 3N oficial. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras por separado y recordemos los buenos momentos que nos regalaron en Erkenci Quay. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. En resumen, hoy hemos hablado de la repentina escapada de Demet Özdemir y Can Yaman a Italia, de los rumores de reconciliación superíndice 3N y de la posible nueva serie que podrán protagonizar juntos. Hemos analizado las teorías, las especulaciones y los riesgos que implica esta decisión superíndice 3N. Y hemos dejado la pregunta abierta para que ustedes, mis queridos seguidores, den su opinión superíndice 3N. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco tanto como yo disfruto copyright creo en dolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Qué copyright opinan sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Quiero saberlo todo. Y ahora antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. A su estar al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas que les traigo cada semana. No se pierdan nada. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, los adoro. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios y por estar siempre presentes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden suscríbanse, denle like y compartan. Los quiero.